congresista, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Raquel? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a RPP Televisión. Antes de hablar de los temas que tienen que ver con su grupo de trabajo, se generó toda una polémica luego del viaje del presidente Ollanta Humala a Venezuela, la reunión de la UNASUR y este respaldo que consideran que es prácticamente un aval, prácticamente un aval a unas elecciones fraudulentas, porque ¿cómo es posible que se haya saludado una elección cuando todavía no se ha iniciado una auditoría que se pidió en un inicio y luego se... Sí. Incluso Lourdes Flores ha señalado que el PPC va a ser bastante dura en el Congreso con la interpelación al canciller y si es necesario pues la censura. Y están hablando de la interpelación y la censura del canciller. ¿Cómo toma este tema? Bueno, mira, todas las semanas tenemos ministros en el Congreso. Los llaman interpelación por cualquier motivo, ya están anunciando la interpelación a la ministra de la Producción, ha estado hace poco la ministra de Educación, ha estado el Premier, ahora quieren que esté Roncayolo. Creo que hay una ofensiva muy fuerte y lo que sí hay que dejar en claro es que todos los presidentes reconocieron la victoria de Maduro. Todos los presidentes de la región, la OEA, los presidentes de España, de Portugal. Es decir, el presidente Ollanta Humala no puede cuestionar un proceso electoral y más bien como presidente pro tempore de UNASUR no podía estar de costado frente a la crisis política que evidentemente se había generado en Venezuela. Me parece que él, con esa responsabilidad a la cabeza de UNASUR, tenía que estar presente necesariamente. Y hizo algo muy importante, que era sacar este pronunciamiento de UNASUR donde se hablaba de la auditoría y donde se hablaba de crear incluso una comisión que puede investigar los hechos de violencia y hacer un llamado a la tranquilidad. Hay que señalar además que según la ley electoral venezolana, una vez que se concluye el proceso, hay una auditoría al 54%. Esa auditoría se dio. Lo que se está pidiendo ahora es la auditoría al 100%. De manera que una vez que el jurado electoral venezolano hace su auditoría al 54% y da los resultados, si no me equivoco, un 90%, esos resultados ya tienen que ser aceptados como de hecho lo fueron. Yo no he visto polémica similar en Chile, por ejemplo, porque Piñera haya ido al mandato, a la juramentación de Maduro. No he visto una polémica similar porque Santos de Colombia fue a ver a Maduro. En cambio aquí se ha hecho por una cosa inmensa. Creo que ya hay un trasfondo político lo que pasa es que aquí, muy grande. El Perú, incluso algunos están comparando lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que ocurrió en el año 2000 con la reelección de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Se está comparando, se dice que es lo mismo, que la campaña electoral totalmente fue desigual, amplia cobertura para Nicolás Maduro, para el candidato oficialista y menos para el candidato de la oposición. También todo lo que irregularidades que se pudieron ver durante el día de la elección. Entonces, era lógico que se cuestionaran estos comicios. Entonces, lo que se está pidiendo, el Perú pudo establecer, dice, una visión distinta en la UNASUR. Decir, bueno, un momento, hay que esperar un poco. Aquí en Lima se firmó la Carta Democrática. Hay que apelar a eso para esperar los resultados de la auditoría y proclamar recién a Nicolás Maduro como presidente. Bueno, como te digo, ya había habido una auditoría al 54% como lo exige la ley venezolana. Pero ahora es que está pidiendo algo incluso fuera de la ley, más allá de la ley. Pero hay un trasfondo ideológico muy fuerte. ¿Tú recuerdas las elecciones en México, por ejemplo? Donde en 2 oportunidades Andrés Manuel López Obrador denunció fraude electoral. Los resultados fueron sumamente estrechos frente al PRI. Y nadie dijo ahí que había fraude, ni nadie le quiso prohibir la salida al presidente Ollanta Humala para que vaya a la juramentación en México. Entonces, ¿por qué en un caso no hay ninguna preocupación por supuestas denuncias de fraude y en otro caso hay un cargamontón gigantesco? Lo que yo te digo es que si hubiera una situación de esa naturaleza, España tampoco lo hubiera reconocido como presidente, Portugal tampoco, la OEA tampoco y todos los presidentes de la región. Me parece que sí hay una sobreideologización de este tema porque evidentemente hay diferencias políticas con el gobierno de Venezuela, pero eso no se debería llevar a un campo de la política interna, donde se trata de desprestigiar al presidente, de interpelar al canciller. Que los presidentes de la UNASUR se precipitaron al saludar la elección y reconocer la elección de Nicolás Maduro? Incluso lo hicieron después de que la OEA lo reconozca. Algunos dicen que la OEA está pintada en la pared. Bueno, es evidente que UNASUR tiene ahora bastante más fuerza, pero lo que voy es que ya otros países habían saludado su elección. Y nosotros no podíamos estar al margen ni de costado. Donde era una posición distinta, no podíamos. No creo. Como presidente pro tempore de UNASUR, el presidente tenía que tener un liderazgo en este caso
Y parte de su liderazgo se ha expresado en este pronunciamiento que llama a la tranquilidad, que llama a la paz, a que se resuelvan de una manera pacífica los conflictos internos, porque es evidente que hay una situación de conflicto. Lourdes Flores ha señalado, ha criticado, dice que el Perú tuvo un rol nefasto como presidente de pro tempore de UNASUR, que se ha convertido en el club de amigos del chavismo. El presidente Humala debió promover que la oposición venezolana, pues, se pueda contar con esta auditoría primero y luego reconocer la elección, porque aquí se firmó la Carta Democrática. Son posiciones políticas detrás. Yo no sé si Lourdes Flores dijo algo cuando habían denuncias de fraude en México, por ejemplo. Ahí nadie decía nada porque había un candidato que era de su simpatía, ¿no? Entonces, en unos casos se dice y en otros casos no se dice. O cuando le hicieron un golpe de Estado a Chávez, por ejemplo, en el año 2002. Ya. Nadie se quejó de que ahí había habido un procedimiento antidemocrático. Es más, salieron a respaldar a Carmona, que resultaba ser el hombre más rico de toda Venezuela y que se impuso de la noche a la mañana como presidente de facto, y ahí nadie decía nada. Entonces, creo que hay dobles discursos, hay un trasfondo ideológico muy fuerte, y creo que ahora lo que corresponde es bajar ese nivel de ideologización del debate y buscar la paz en Venezuela, que es lo que todos queremos. Ahora, ella dice, Lima no tiene que ser recordada como el lugar donde se reunieron precipitadamente los presidentes para bendecir al señor Maduro, sino debe ser recordada como el lugar donde se firmó la Carta Democrática de la OEA. ¿Tú has leído las declaraciones de Capriles recientes? Él destaca la participación del presidente Ollanta. Él lo ha dicho, lo puedes buscar, dice que tuvo una buena participación, llamando a que se haga la auditoría, a que se busque la paz entre las partes. Capriles ya pidió su reincorporación como gobernador del estado de Miranda y además ha comparado lo que ha ocurrido con lo que ocurrió con Fujimori. Exacto. Y los mismos fujimoristas, pues, que eran hinchas de Capriles, ahora están un poquito descontentos con esa manera de apreciar. No es lo mismo. No, yo creo que no es lo mismo, pero en fin, no voy a juzgar política interna de un país hermano con el que además tenemos importantes relaciones comerciales. Nosotros exportamos bienes manufacturados, textiles. No estamos exportando ni siquiera materias primas, que podría ser el algodón, porque ellos no tienen industria textil y nos están permitiendo exportar productos como valor agregado. Por eso se respaldó la elección de Nicolás Maduro. Algunos dicen, bueno, porque el presidente Humala le debe muchísimo al chavismo, el apoyo que le dio en sus campañas. No es así, mira. Por agradecimiento, pues, ¿no? Paraguay el domingo acaba de ganar el candidato del Partido Colorado y se le ha felicitado de igual manera. Y UNASUR lo va a felicitar y se va a pedir su incorporación inmediata al Mercosur, porque recuerda que después de la destitución de Lugo, él lo sacan a Paraguay de Mercosur, ¿no? Una especie de castigo. Entonces, es lo que corresponde. Nos guste o no la tendencia política, lo que correspondía era respaldar. Pero nosotros nos sorprendemos al enterarnos lo que ocurrió después, ¿no? Que lo que hizo el presidente de lo que viene a ser el Congreso venezolano, no de darles la palabra a los parlamentarios que no reconocían a Maduro, claro, eso es parte de la tensión política que existe internamente en Venezuela, ¿no? Quitarles su sueldo, e incluso hay acoso de motorizados, como lo que había también en la época del fujimorismo. Mira, no conozco el detalle, no estoy allá en Venezuela, creo que solamente nos llega información de un lado y a veces no del otro, pero no corresponde nosotros como políticos, me parece, pronunciarnos sobre la difícil situación sobre la que vive Venezuela, sino más bien llamar a que haya paz y que haya diálogo entre las partes, ¿no? Creo que se puede lograr y ese sería un papel importante de UNASUR. Que se friguen los venezolanos, no es nuestro problema. No, al contrario, estar ahí presentes para que se logre la tranquilidad, para que puedan llegar a una convivencia pacífica, ese ha sido el mensaje todo el tiempo. ¿Qué servirá la auditoría? Porque la misma presidenta del órgano electoral de Venezuela ha dicho, bueno, no se generen falsas expectativas, ¿ah? No vayan a creer que esto puede revertir los resultados. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema electrónico y un sistema físico, y es bien difícil de que haya fraude en el sistema electrónico, ¿no? O sea, lo que te vota es lo que te va a votar seguramente tras una auditoría. Y como aquí se eliminan los votos, solamente quedan las actas. Yo he escuchado a mucha gente que decía, es un escándalo, que queman los votos, pero ¿qué hacemos aquí en el Perú inmediatamente después de firmar el acta? Se rompen los votos. En el Perú no se puede realizar un conteo al 100% de los votos. Pero tiene que reconocer que todo fue muy rápido. Se dio a conocer los resultados en la noche y al día siguiente ya le ha proclamado, a pesar de que había cuestionamientos por parte de la oposición. Todo fue muy rápido. Sí, fue rápido, fue rápido. Bueno, yo te digo, hay una serie de elementos que no podría discutir, ¿no? Pero lo concreto es que todos los países, salvo Estados Unidos, es el único país que no ha reconocido el triunfo de Maduro, todos los demás lo han reconocido. Y de lo que se trata es de tender puentes para buscar la paz. No podía tener una posición distinta en la UNASUR. No, no creo.
No creo, de ninguna manera. ¿Pero por qué no se le exige una posición distinta a Piñera? ¿Por qué no se le exige a Santos? ¿Por qué no se le exige a Peña Nieto? Y todos han aceptado el triunfo de Maduro. O sea, ¿por qué aquí es especialmente crítico, ¿no? Y se ha buscado una polémica tan amplia en relación a este caso. ¿No se estará utilizando políticamente? Ahora, ¿no amerita entonces, en su opinión, amerita una interpelación y la censura del canciller? Yo creo que no. Además estamos en el contexto de una disputa a nivel internacional con Chile, el diferendo marítimo, y me parece que sería una terrible señal censurar al canciller en ese contexto, ¿no? Todos tenemos que estar unidos en este tema en donde el Perú ha demostrado mucho profesionalismo a través de su Cancillería, ha demostrado tener razón en los argumentos. Imagínate qué dirá Chile. En este momento está por resolverse el tema que acaban de censurar al canciller. Sería bien complicado y sería hacerle el juego a otro tipo de intereses, ¿no? Ahora, el congresista Freddy Otárola le ha señalado de que, respondiéndole a Mario Vargas Llosa, que ha sido bien crítico de los mandatarios de la UNASUR, de que Mario Vargas Llosa no ha sido garante de nada, no es garante de nadie. ¿Usted también cree eso? Bueno, no es mi estilo entrar a ese nivel de confrontación, o sea que no Pero voy a Mario Vargas pronunciarme Llosa al respecto. fue fundamental en la segunda vuelta, ¿no? Sí, claro, fue importante. Yo creo que él defendió nuestra posición democrática, que no ha variado en lo absoluto. Porque nuestra política interior es absolutamente democrática, así como yo creo que el exterior. Pero ¿cómo ha tomado sus críticas? ¿Cómo toma sus críticas hacia el viaje del presidente a Venezuela? Yo lo tomo como parte de este cargamontón sobreideologizado, donde hay un odio tremendo a un adversario político de algunas fuerzas políticas del país, ¿no? Creo que hay mucho odio, como te digo. No, pero sobre Mario Vargas Llosa, ¿él está equivocado? Igualmente. ¿Él está equivocado? No, yo no voy a calificar eso. Lo que sí me parece es que se están confundiendo los papeles que uno tiene que hacer como mandatario, como responsable de la política exterior del país, como presidente pro tempore de UNASUR, con posiciones ideológicas. Si nosotros nos guiáramos en nuestra política exterior por posiciones ideológicas, seríamos parte del ALBA. Y no seríamos parte de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está compuesta por Chile, Colombia, México, y mucha gente de izquierda nos critica por ser parte de esa alianza, pero somos parte de la Alianza del Pacífico, somos parte de la Comunidad Andina, somos parte del Mercosur. Tenemos una política exterior totalmente independiente y que no está sujeta a ideologías. Deberían tomar en cuenta esos aspectos en vez de tratar de llevar al límite las situaciones y exigir definiciones que me parece que no caben en este momento. Bueno, ahora, además de Mario Vargas Llosa, también Alejandro Toledo, ¿no? Que, bueno, y es cierto, apoyamos el viaje, pero que el presidente Ollanta asuma los costos, ¿no? Nosotros no somos responsables. Es más, hay discrepancias internas y mañana va a haber una reunión en la Comisión Política de Perú Posible. Incluso están hablando de que Alejandro Toledo tiene un doble discurso. Y ahí, bueno, se habla de una crisis política. Además de Lourdes Flores, que ella habló de una actitud ambidiestra, ¿no? Del presidente Humala, hay muchos que temen que el presidente Humala deje la hoja de ruta y vuelva a su propuesta inicial de la llamada gran transformación. Se ha hablado de lo de Repsol, que no se ha invertido nada en economía. Hay ese temor de que se vuelva a su propuesta inicial, que tantos temores generó. Mira, la propuesta es la del crecimiento económico en democracia con inclusión social. Y yo creo que la inclusión social, como le está llevando el gobierno, es saludada internacionalmente. Se ha reconocido el papel del presidente, el papel de la primera dama, además como embajadora internacional de la quinoa, como promotora de los derechos de la primera infancia, y hay excelentes resultados. Acuérdate que una revista norteamericana lo declara al presidente Ollanta Humala hombre del año. No sé si recuerdas. Por el manejo de la economía y por cómo estaba redistribuyendo hacia programas sociales. Yo no sé qué hay ahí de no, pero ahí de lo que ha ocurrido en Venezuela y este aval, se tiene temor, ¿no? Uy, a lo mejor hacer lo mismo que han hecho todos los presidentes de la región sin excepción es irse de la hoja de ruta. No creo, hay que mirar cómo se está conduciendo el presidente. No va a dejar la hoja de ruta. No. La hoja de ruta, además, no es diferente a la gran transformación. La hoja de ruta son aquellos puntos de la gran transformación en donde hubo consenso. Entonces, nosotros estamos llevando adelante nuestro programa, solamente que en el mar... Y eso va a seguir para adelante. Bueno, hay, estas cosas, definitivamente lo cierto es que en el Congreso los de la oposición señalan que esperan contar con los votos de Perú Posible, a quien acusan de tener un doble discurso, esperan interpelar al canciller, no sabemos si el canciller está dispuesto a ser interpelado. Claro, hay que hacer un llamado
a la tranquilidad entre las fuerzas políticas. Pero lo van a interpelar, ¿ah? Seguramente, ¿no? Porque dicen que se sienten Pero engañados, porque cuando se reunieron se reunió con la Junta de Portavoces les dijo una cosa y al final se hizo otra. No, eso es lo que dicen ellos, pero no fue así. El canciller les dijo, el viaje del presidente Ollantumala va a depender de que UNASUR suscriba determinados elementos como la auditoría, como el llamado a la paz y la tranquilidad, etcétera. Pero obviamente va a depender de eso una vez que tenga el permiso. Porque si sale la declaración con esos aspectos y el Congreso no le da el permiso, no servía de nada, no viajaba. Entonces era obvio que primero necesitaba el permiso para poder decir sí o no. Y después con la declaración tomaba la decisión. Bien. Otro tema, ya relacionado a la mega comisión, bueno, y que realmente es un escándalo porque han salido denuncias que tienen que ver con la comisión, con la dación de indultos, la comisión de gracias presidenciales del gobierno de Alan García. Nuevas denuncias. Se habla de una reclusa y es colaboradora de la DEA que denunció que Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno de Alan García, bueno, dicen que este señor le pidió a ella $5.000 para reducir su pena. También se ha conocido que Carmen del Rosario Morales Pérez, condenada por tráfico de drogas, trabajó para la Comisión de Gracias Presidenciales en el gobierno aprista, además de Manuel Guamán Montenegro, quien ustedes saben había cumplido condena por narcotráfico. Bueno, lo cierto es de que el señor Facundo Chinguel dice que no sabía de sus antecedentes, aunque otros dicen de que él más bien ayudó a esta señora a bajarle la pena cuando estaba en prisión. ¿Cómo ha tomado estas denuncias? ¿Van a volver a citarlo? Hace algunas semanas señalamos que este tema de las gracias presidenciales era una caja de Pandora. Y que desde el momento que habíamos puesto sobre el tapete los 5.500 entre indultos y conmutaciones de penas, los 3.207 a sentenciados por tráfico ilícito de drogas, los más de 400 a sentenciados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada, iban a empezar a salir nuevos hechos, porque ya el periodismo empieza a mirar la lista y empieza a encontrar de todo. Y esto es lo que está ocurriendo, se está encontrando de todo realmente. Las denuncias que han salido el día de ayer en algunos medios periodísticos son denuncias que en su momento habían sido archivadas. Y esto es sumamente grave porque cuando nosotros estuvimos con los exministros, con el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, con el secretario general de Palacio, el señor Nava, el propio expresidente García, le preguntamos si alguna vez habían escuchado algún tipo de irregularidad en la Comisión de Gracias Presidenciales. Y dijeron que no. Así, tajantemente, que no, que nunca había habido ningún problema, nunca habían escuchado una irregularidad, y sin embargo hay dos denuncias archivadas. Estaban bien fundamentadas y se archivaron. Había archivado estas... recoger estas denuncias que habían sido archivadas porque ahora entran en un contexto más amplio, ¿no? Ya conocemos más de cómo se manejaba. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a recoger estas denuncias? ¿Van a volver a interrogar al señor Facundo Chinguel, al señor Guamán, a la señora esta de la DEA, ¿no? La señora Carmen Delgado. Sí. Estamos pensando interrogar a varios promotores de la comisión. Estamos recibiendo también algunas denuncias que no están aquí, por supuesto, porque son denuncias que mantenemos de manera reservada, de reos, de personas que nos están contando de estos cobros, qué rutas se seguían. Entonces lo que tenemos que hacer es corroborar esa información y posiblemente citaríamos de nuevo al señor Facundo Chinguel. A pesar de que él había pedido denunciar, había señalado que los va a denunciar al ministro de Justicia, al premier, ante el Ministerio Público. Así es. Bueno, a mí me ha querellado por $1.000.000 porque dice que yo lo he llamado corrupto, pero yo le pedí que me pruebe que lo había hecho y no me lo supo probar. Yo soy muy cuidadoso con mis declaraciones, estoy en plena investigación. Ahora, ¿ustedes han aprobado levantar el secreto bancario del señor Miguel Facundo Chinguel? Sí. ¿Esto ya lo han aprobado? Sí, lo hemos aprobado, así como de otros funcionarios. Ahora, la mayoría de denuncias indican que estos pagos se siguen en efectivo. Entonces, a pesar de que uno levante secreto bancario, va a ser difícil poder identificar pagos irregulares. Pero consideramos necesario que esto se cruce con otros instrumentos, como por ejemplo la relación de llamadas de los promotores. El propio Facundo Chinguel ha reconocido que una de las presas tenía su teléfono, hacían coordinaciones directas.
Entonces son estos aspectos que llaman la atención y que creo que toda la ciudadanía quiere esclarecer. Ahora eso no sería normal, ¿no? Que tenga su teléfono uno de los reclusos. Ahora, usted ha expresado su preocupación de la posibilidad que el Ministerio Público archive todas estas investigaciones. Bueno, ya hemos escuchado al congresista Daniela Bugatás que hay un copamiento aprista, el fiscal de la Nación obviamente lo ha negado, pero usted ha señalado que 2 o 3 hermanos del fiscal José Peláez visitaron Palacio de Gobierno, es más, si son y tienen relación con el partido aprista, ¿es así? Sí. ¿De quiénes se trata? Ese es un dato objetivo, ¿no?, que hemos encontrado en la relación de visitas a Palacio y hemos encontrado también en las bases de datos de afiliaciones políticas, ¿no? Son 3 hermanos que visitan Palacio, que tienen reuniones con Luis Nava, con Pilar Nores, con Mirta Kunza, que era la secretaria personal del expresidente García. Uno de ellos que ha sido diputado por el APRA en 2 oportunidades, en el año 80 y en el año 85, ¿Ya? Y que postuló por el APRA en el año 2006. Otro de los hermanos tiene filiación aprista, la hermana fue candidata por el APRA por Amazonas en el año 2011. De manera que lo que hemos indicado no es una acusación al fiscal de la Nación, es simplemente que efectivamente su familia es aprista, tiene mucha vinculación con el APRA y además tiene acceso a los espacios de poder dentro del APRA, ¿no? Porque no cualquiera se reúne en Palacio de Gobierno. ¿Y ello es un hecho suficiente para afirmar que definitivamente van a archivar todas las denuncias relacionadas con los militantes apristas? No estoy cuestionando la labor del fiscal, del señor Peláez Bardales. No quiero interferir con un poder del Estado que es autónomo, pero ya que se había señalado estos aspectos y había habido una respuesta muy allá contra el congresista Bugatás, me pareció importante que se conozca que efectivamente sí hay vínculos con el APRA, no es un hecho que se pueda negar. O sea, los hermanos del fiscal de la Nación son apristas, pero usted ha expresado que se puedan archivar. ¿Por qué? Sí tenemos una preocupación, porque ya se archivó una investigación sobre los colegios emblemáticos. Ni siquiera lo hemos sustentado ante el Pleno y ya se archivó una investigación que no aborda todos los temas que nosotros identificamos como irregulares, sino solamente colusión en forma agravada. Y en base a esa investigación, además muy somera, con declaraciones de los investigados, se archiva. Ahora entiendo que hay una apelación que se va a ver en segunda instancia, pero también hubo una rapidez para investigar el caso de la denuncia de Benítez Linares, un señor que había dicho que le habían solicitado $10.000 por año conmutado. Eso también rápidamente entró a la Fiscalía y nos preocupaba. Si ni siquiera nosotros hemos terminado nuestro informe, si nosotros podemos tener mucho más elementos de juicio, ¿por qué esta celeridad? Que esperen, es lo que yo pediría al menos, que esperen a que terminen las investigaciones del Congreso, que tengamos todo el panorama completo para empezar una investigación. En el caso de los colegios emblemáticos, ¿no recogieron las conclusiones de su investigación? No, solamente se vio en el caso de colusión en forma agravada, que es en verdad lo más difícil de probar, ¿no? Pero había una serie de irregularidades adicionales que no han sido tomadas en cuenta. ¿Usted cree que esto pueda repetirse en el caso de los indultos, de los denominados narcoindultos? Yo espero que no, porque este tema es bastante más serio. A la ciudadanía no le causa gracia que, sabiendo las dificultades que tiene el Estado para enfrentarse al narcoterrorismo en el BRAEM, haya gente conmutada que ahora sea jefe de acopiadores en el BRAEM y que esté en una lista internacional de buscados por narcotráfico. No le causa gracia que personas vinculadas al narcotráfico salgan libres y después se integren en la Comisión de Gracias Presidenciales, ¿no? O que un señor que fue conmutado después haya sido un violador en serie y las hacía de taxista, ¿no? Entonces creo que es sumamente grave y sería una señal muy equivocada, muy nefasta, me parece, que se archive una investigación sin conocer los resultados del Congreso. Bueno, hasta el doctor Víctor García Toma ha expresado que el señor Miguel Facundo Chinguel le genera las mayores dudas y en su opinión debería ser investigado porque le hace mucho daño al partido aprista. Hasta él ha señalado eso. Bueno, hasta él. Nosotros identificamos un cambio en la política de conmutaciones cuando ingresa García Toma al ministerio. Se reducen casi a la tercera parte, él retira a Miguel Facundo Chinguel, retira a varios de los promotores y me parece que él ha tenido razones para hacerlo, ¿no?
Y bueno, en buena hora que estas declaraciones, pero yo creo que esas deberían ser las declaraciones de todos los miembros del APRA. Si están viendo esas irregularidades, deberían pedir que se investigue a fondo. Ahora, ¿les va a alcanzar tiempo para investigar? Creo que usted está pidiendo que se amplíe el plazo. Sí, ya hay consenso de la dentro de la comisión. Exacto, hay un consenso para solicitar algunos días adicionales, quizás 90 días. Esto, sobre todo porque algunos parlamentarios plantearon que se cree una comisión ad hoc. Para nosotros esto sería un error, porque nosotros ya tenemos muchos avances, ya sabemos por dónde ir, tenemos mucha información y se volvería cero si es que una comisión diferente empezara a investigar. Entonces es posible que solicitemos al Pleno 90 días adicionales para cerrar este tema. No es, y objetivamente, porque el señor Facundo Chiriel, como varios militantes apristas, aseguran de que usted es el sicario de la candidatura del doctor Alan García para el 2016, que esa es su visión. Para nada, para nada. En primer lugar, yo no presenté las mociones que en el Pleno fueron aprobadas y dieron origen a la media comisión. En segundo lugar, cuando iniciamos nuestras investigaciones, el expresidente García señaló que no tenía ningún interés en ser candidato. Y el 3 de abril, que lo citamos, ahí dijo, ya me decidí, voy a ser candidato a la presidencia. Entonces, una cosa es Alan García antes del 3 de abril y Alan García después del 3 de abril. Después de esta fecha ya estamos frente a un candidato a la presidencia, pero antes no. Entonces no tendría ningún sentido inhabilitar o plantear inhabilitar a alguien que no quería ni siquiera estar en la contienda electoral. ¿No? Nunca ha sido el propósito de la comisión. Bien, doctor Tejada. Bien, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahora el fiscal de la Nación no le ha respondido como le respondió a Daniela Bugatás. Pero también algunos señalan que es una ligereza, es decir, el Ministerio Público está copado de apristas, el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, doctor Mendoza, está mortificado con Carlín por esa caricatura, están bastante sensibles. Estas afirmaciones... Entiendo que ha habido alguna sensibilidad por ese lado. Yo no he querido calificar la labor de otro poder del Estado. Pero hay un copamiento aprista en el Ministerio Público. Pero sí he señalado la información que yo tenía. Yo no sé si hay un copamiento aprista ahí. Pero la información que tenía es que efectivamente la familia de Peláez Bardales es aprista. No tiene nada de malo que lo sea, pero es un dato de la realidad. Bien, muchas gracias, congresista Sergio Tejada. Muchísimas gracias. Es hora de escuchar